comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjaguarlo con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Note la respuesta de Pedro. Pedro sabía en su consciente que Jesús no debía haberle lavado los pies a ellos. Obviamente, la logística es que el que tenía que lavarle los pies a Jesús era Pedro y los demás discípulos. Entonces, por eso, cuando Cristo aparece para lavarle los pies a Pedro, Pedro dice: Señor, ¿me lavará los pies? En otras palabras, pero ¿cómo puede ser posible que tú, siendo el maestro, me lave los pies a mí? O sea, fíjese la disputa de Pedro. Entonces Jesús le dice: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Señores, este es un término que nosotros debemos dejar que se aplique a nuestra vida en todo el diario vivir de nuestra vida espiritual. Porque a veces llega un momento donde usted no entiende el por qué acontecen algunas cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué usted siente que debe de ser así con usted, pero no acontece? Bueno, sencillamente porque hay cosas que pasan que nosotros no entendemos ahora, pero la entendemos después. Quizás no entienden el por qué te han golpeado de tal manera, te han enfrentado, te han humillado, ¿verdad? Te han quizás calumniado y han querido quitarte el lugar que realmente te pertenece, pero Dios le plació que no sea así. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones semejantes y permitimos que sea Dios quien obre, todo nos va a salir bien. Por ejemplo, mire, hay situaciones que se presentan en las iglesias y es que un hermano pues comete cualquier error y entonces le ponen una disciplina. Y realmente las disciplinas son un poco... Cuando usted piensa en disciplina, usted piensa como en un círculo donde aparece un hombre maltratado, humillado, que le cierran las puertas, ¿verdad? Que lo enfrentan y que hay momentos que usted siente como una injusticia, ¿verdad que sí? Pero dice en hebreo que la disciplina al principio resulta un poco injusta, pero luego da su fruto. Es decir, que aquí Cristo, en cierto sentido, está disciplinando a los discípulos. Note que aquí Cristo está enseñando madurez, templanza, lo que es esa formación que nos caracteriza cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Señores, por eso es que hay tantos problemas en las iglesias. Porque la gran mayoría de la gente está que no se les puede decir nada, hermano. Hay cristianos que usted le dice algo y de una vez se ponen su cara y se ponen enojados y ya no quieren ir a la iglesia. ¿Y qué pasó ahí? Señores, este es un asunto muy en serio. Entonces, cuando acontecen esas cosas, puede darse el caso que falte o sea humildad o falta de carácter, ¿verdad? Entonces, fíjese lo que sigue diciendo. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Puede darse el caso que en ese momento Pedro no entendiera lo que Jesús estaba haciendo, porque todavía Pedro, aunque seguía a Cristo, creía en Cristo, había escuchado el mensaje de la palabra, Pedro en ese momento estaba en un proceso de transición donde más adelante iba a recibir la unción, el poder y la cobertura del Espíritu Santo, que más adelante se cumple en el día del Pentecostés.
¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando tú tienes una evidencia o una plenitud del Espíritu, entonces ya tú eres más humilde, Dios crea un carácter en ti, eres más formado, te comporta de una manera diferente, que precisamente era lo que acontecía con Pedro en ese momento. Pedro necesitaba entrar en un proceso de regeneración que más adelante fue lo que aconteció. Ahora, si yo le pregunto a los creyentes o a los amigos, ¿en qué proceso Dios te ha metido? ¿Ha querido rehusar a la señal que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo? ¿Te sientes apático o apática cuando el Espíritu de Dios quiere hacer algo en tu vida para bendecirte a ti y bendecir a los demás? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Somos humildes? ¿Somos realmente humildes? Vamos a ver lo que nos dice la palabra en San Mateo capítulo 11 y versículo 28. Cristo le dice a los discípulos, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros. O primero le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjese, la altivez es un fenómeno que turba el corazón y el alma del hombre. ¿Por qué? Bueno, primeramente porque es un pecado. Segundo, porque en una persona que haya altivez no hay paz, hermano. Es un tormento de manera continua. Y ahí puede agregarse lo que es la envidia, el orgullo, la vanidad. Porque decía alguien que un pecado pues trae otro pecado. Sí, y obviamente una persona que no sea humilde y que tenga todas esas características que no agradan a Dios, puede darse el caso que no sea creyente. Ahora, si es creyente, de una manera u otra, pues va a tener que pelear contra sí mismo para poder salir vencedor en medio de la batalla. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene del género pecaminoso que nosotros tenemos, que nos caracteriza y que heredamos de nuestros primeros padres. O sea, obviamente, esa naturaleza caída, pecaminosa que hay en nosotros, nos hace ser, o nos lleva a ser, altivo, soberbio. Sí, y obviamente para salir vencedor en contra de eso, entonces nosotros tenemos que permitir que el Espíritu de Dios haga morir las obras de la carne en nosotros, porque obviamente es un pecado, es una obra de la carne, el orgullo. Eso es tremendo, hermano. Así que cuidado con eso, los creyentes que estamos esperando a Cristo y que sabemos que en cualquier momento aparecerá el toque de la trompeta, donde todos los que estamos redimidos seríamos transformados y arrebatados al tercer cielo para recibir al Señor en el aire. Esa es una promesa que nosotros tenemos que atesorar, entiéndase bien, guardarla en nuestro corazón, creerla, hermano, a ciega. Así que no se detenga por los surrullos de Satanás y las cosas negativas y lo que le dicen los matafe. Hermano, hay que pelear para adelante, seguir para adelante, creyendo a lo que Dios dijo. Amén. Entonces, bien, el Cristo le dice a los discípulos, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el resultado que daría esto, lo que dice Cristo, es que el que no es humilde, entonces no hay descanso en su alma. Y cuando hay algo que no tiene descanso en su alma, es porque obviamente hay algo que le atormenta, le hace sentir inconfortable, ¿verdad? Incómodo. Aunque usted lo vea bien elegante por fuera, de un rostro rejuveneciente, colorado, bien robusto, bien vestido y quizás con carro de lujo y riquezas y bienes. Sin embargo, si no es humilde, tiene un mal dentro que no lo deja estar en paz. Eso es lo que Cristo está diciendo. Entonces dice, aprended de mí. Es decir, obsérvenme, mírenme, hagan lo que yo hago, practiquen lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo Cristo.
Pero cuán difícil se nos hace practicar lo que Cristo practicó. ¿Por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Dice, Salmo 113, dice la Biblia, que Dios dice, ¿quién como Jehová? Que se sienta en las alturas y mira hacia los hijos de los hombres. ¿Quién como Jehová que se humilla? Querido hermano, querido amigo, se humilla, dice la Biblia, a mirar hacia los hijos de los hombres. Dice, porque Él se acuerda que somos polvo. O sea, fíjese, Dios en toda su majestad, grandeza, gloria, pleitesía, su santidad, su imperio, su poder. Entonces dice que él se humilla. Pero ¿cómo se humilla? Dice que se humilla cuando Él los mira a nosotros. Cuando Él se detiene y se inclina a mirarnos, ya eso es una humillación para Dios. Porque aquí el inclinar el rostro es el término original que podríamos aplicar ahí es humillarse. Por eso el patriarca Job, él dice, ay de mí si levantare mi cabeza y anduviera erguido. Dice, porque si levanto mi cabeza cual león me caza, dice, y me deshaces. ¿Por qué Job dice esto, hermano? Porque Job sabía que el andar con el cuello erguido y como los pavos reales, eso es sinónimo de altanería, orgullo. Y entonces cuando nosotros andamos en humillación con Dios, cuando nosotros somos humildes, nosotros a diario vivimos con nuestra cabeza inclinada, amén, dándole la gloria a Dios y reconociendo que somos lo que somos porque Dios está en nosotros, porque Dios está con nosotros. Siento la presencia de Dios, aleluya. Querido hermano, querida hermana, en el reino de Dios todos los días de nuestra vida debemos darle la gloria, el imperio y el poder a Dios, pues solo a Él pertenece. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, nosotros nos ha tocado vivir un tiempo que es denominado tiempos modernos o postmodernos, un mundo avanzado en todo lo que usted se puede imaginar, en la ciencia, en la medicina, en la tecnología, en la educación, en el transporte, en todos los diferentes sectores de la vida social, política y económica. Nosotros hemos crecido, no solamente aquí, sino en países de América Latina y en todo el mundo. Sin embargo, pues hoy vemos una sociedad, yo diría, infeliz, ¿verdad? Una sociedad que va en decline, amén, porque Satanás pues le ha ganado la carrera y la victoria, ya que Satanás pues en su mundo, ¿verdad? O en el mundo solamente ofrece los beneficios que da esa parte tangible, o sea, la parte tangible que nosotros podemos ver, que podemos tocar y que podemos palpar y que podemos disfrutar algunos días. Entonces el hombre natural, el hombre caído, pues se enfoca a esa visión y todo lo que ve es natural. Fíjese que la industria de la belleza, pues yo decía en una ocasión que está haciendo su agosto. En todo el sentido de la palabra, en las modas, en el glamour, principalmente en las féminas, que es la que más consumen
los productos de belleza, y entonces eso pues de una manera u otra aleja a la gente más de Dios, porque se presenta el fenómeno de la apariencia, es decir, lo que la gente ve, cómo soy, quién soy, y entonces el hombre de hoy se detiene ahí y entonces se aleja cada día más de Dios. Por ejemplo, a los creyentes, las damas, jóvenes y caballeros creyentes que son maduros, que conocen a Dios, saben lo que Dios quiere y conocen cuál realmente es la voluntad de Dios. Fíjese que la industria de la moda, señores, cada día las modas, tanto de hombres como de mujeres, son más ceñidas al cuerpo. Oiga, más ceñidas al cuerpo. Cada día más ceñida al cuerpo, valga la redundancia. ¿Por qué? Bueno, porque se dan cuenta que eso es lo que vende. Entonces, aquí el asunto es hacer dinero, no importa lo que acontezca. Entonces, eso lo va consumiendo la sociedad. Y de manera indirecta o indirecta, pues la iglesia la va arrastrando. Así que cuidado, iglesia, cuidado. Todos los productos no los podemos consumir porque a Dios no le agrada, y es parte de lo que caracteriza a este mundo que no conoce a Dios y que la humildad pues la mantienen oculta. Por eso usted va a ver en pocas ocasiones algún jefe, un empresario, alguna persona común y corriente diciendo: me equivoqué. ¿Ha escuchado usted esa palabra alguna vez? Muy difícil. Pido excusa, pido perdón, me equivoqué, estaba equivocado. Porque nadie quiere decir que está equivocado. Y yo creo que eso es falta de humildad. Qué bueno cuando nosotros reconocemos una falta, ¿verdad? Bueno, me equivoqué, soy humano, pido excusa, pido perdón. Yo creo que esa es una gran victoria que nosotros podríamos tener en un momento determinado, y es una de las formas donde nosotros podemos